Que el Señor les bendiga. Damos gracias una vez más a nuestro Dios, a nuestro poderoso Señor, que nos permite compartir su palabra, que nos permite nuevamente poder estar aprendiendo de aquellas cosas que el Señor tiene en su corazón también para nosotros. Estos últimos domingos estuvimos compartiendo historias que están en la Biblia de personas, de personajes, que por ahí no son los wow que se ven y que tenemos en la imagen desde chicos de aquellos que son los grandes hombres y mujeres de la fe, sino personas que tienen un relato muy cortito, muy escueto, pero que también dejan enseñanza para nosotros. Y realmente, qué bueno esto que domingo a domingo vamos rescatando de la palabra de Dios vidas, personas, hombres, mujeres que han servido de una manera grandiosa al Señor. Y que por allí no son los grandes nombres rutilantes que estamos acostumbrados a tratar, que también son, por supuesto, de mucha enseñanza y fe para nosotros. La Biblia está llena de hombres y mujeres que justamente, inspirados por la presencia del Espíritu Santo, han estado ministrando a otros. Y a mí me sorprende esto de lo perfecto que es la palabra de Dios, de cómo por allí palabras de Dios, palabras de Jesús en los evangelios, que en algún momento los discípulos la tienen que haber recibido y después, un tiempo más adelante, alguien la tuvo que aplicar. Alguien la tuvo que vivir, alguien tuvo que hacerla propia para justamente ser de bendición para otros. Voy a compartir un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 9, los versículos del 1 al 19. Bueno, Hechos 9 relata justamente la conversión de Saulo, después de Pablo. Y aquí, en este libro de los Hechos, alguien que no es tan famoso, hay una persona, hay un cristiano, hay un discípulo que también tiene una parte muy importante que hasta el día de hoy a nosotros nos bendice. Seguramente ustedes lo van a encontrar. Voy a leer Hechos capítulo 9, del 1 hasta el 20, de la Reina Valera, ¿no? Dice, la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se la llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías,
que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor les dijo: Ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. ¿Qué relato? ¿Qué, qué ejemplo tenemos también para nosotros hoy? Me imagino que ya se habrán dado cuenta del personaje que voy a traer en la reflexión y en el estudio y en la meditación de hoy, que justamente es Ananías. Ananías, evidentemente una persona con un corazón rendido al Señor, de estas personas que viven en esta intimidad con el Señor todo el tiempo, de estas personas que evidentemente eran de aquellos que la presencia del Señor estaba no solo marcando su vida, sino la vida de otros. En Damasco, lejos de Jerusalén. Y hay cuatro cosas que por lo menos deberían haber más, seguramente. Cuatro cosas que yo por lo menos quiero señalar de la vida de Ananías y que me gustaría compartirla. Primero, Ananías era un hombre con un corazón en comunión con Dios. Me acuerdo que hace un tiempo atrás estuvimos compartiendo una serie de predicaciones acerca de un corazón rendido, quebrantado, servicial, valiente. Bueno, creo que Ananías tenía mucho de esto. Un corazón que estaba realmente en comunión con Dios, comunión con el Señor, de esa comunión íntima, personal, constante. De estas personas que evidentemente no se sorprendió en este diálogo que tenía con el Señor. Eran personas que el Señor habitaba en su corazón y Él lo buscaba. Y justamente cuando uno viene leyendo el relato y va entendiendo lo que el Señor le estaba pidiendo a Ananías, se da cuenta de que el Señor lo estaba exponiendo a un llamado, a un servicio, a una misión que realmente era muy difícil, por lo menos para los ojos de él. Para el Señor no, pero para los ojos de él, para los ojos de su familia, los hermanos que habrán estado al tanto de la situación, saber lo que el Señor le estaba pidiendo a Ananías. Justamente cuando, cuando uno, y Pablo lo relata muchas veces su conversión. Es interesante leer estos relatos que él mismo hace de este momento, porque hay cosas que son realmente maravillosas en cuanto a la lectura de cómo Dios se presenta a Pablo, lo llama, lo desafía. Pablo era un tipo que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba siendo duro. No solo se contentaba con meter preso y matar a los que estaban en Jerusalén, era uno de los que fue testigo de la muerte de Esteban. Evidentemente los del camino, estos primeros cristianos, sabían perfectamente de quién era este Saulo que estaba persiguiendo a la iglesia. Y Dios lo llama, el Señor se le presenta, lo llama y lo desafía. Me llamó la atención que en algunas versiones no figura esta porcioncita que dice cuando el Señor lo llama en el versículo 5 y él le dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras versiones populares no está este pasaje.
Y sabe, yo me quedé con esto de qué significa esto de dar coces contra el aguijón. Y justamente tenía este significado. Dar coces se refiere a alguien que porfía contra la razón o contra un poder superior a quien trata de resistir a una fuerza superior a la que no puede resistirse ni vencer, que termina lastimándose a sí mismo. ¿Saben a qué se refería mucho esto? A justamente los animales que tenían que ser domados y que daban patadas, y que se lastimaban a sí mismos. Y cuando uno lee esto, el Señor le está diciendo, te estás lastimando, te estás haciendo mal, estás queriendo resistir a algo que es muy superior y que soy yo, el Señor. Volviendo a Ananías, esta persona con este corazón rendido. Voy a leer los versículos 10 al 12. Este diálogo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, instrucciones muy precisas, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjense en esto. ¿Cómo fue el momento entre que Saulo llegó a la casa de Judas? Esta de la calle derecha, no lo sabemos. Sí sabemos que él entró de la mano de aquellos que lo estaban llevando porque no veía y pudo llegar hasta ese lugar. Y evidentemente esta transformación que el Señor estaba haciendo en la vida de Saulo había sido muy poderosa. Su cabeza había hecho este clic, había reconocido al Señor como Señor y Salvador. Al punto que dice que lo vas a encontrar orando, orando. Y fíjense en el 12, y has visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y les pone las manos encima para que recobre la vista. ¿No le llama la atención algo? Que primero, justamente, Dios le revela a Saulo lo que iba a estar pasando antes que a Ananías. O sea, esta visión le dijo, va a entrar una persona que se llama Ananías. Y después se lo dice a Ananías. Él está orando y ya sabe que va a entrar, que vas a entrar vos, Ananías. Fíjense, yo pensaba, y me desafía mucho pensar esto, ¿no? Cómo Dios estaba seguro de que su hijo, Ananías, iba a estar siendo obediente a esto que el Señor le estaba pidiendo. No lo dudó, no lo dudó. Él ya había puesto en el corazón de Saulo que iba a llegar esta persona, que iba a estar orando, que él era el que iba a estar justamente dándole nuevamente la vista. Y después se lo relata a Ananías cuando lo llama. Y le dice, bueno, todo esto que va a estar pasando es lo que yo tengo planeado para él. Claro. Y Ananías dijo, perdón, ¿de quién estamos hablando? ¿De Saulo de Tarso? El que tiene las cartas de poder. Fíjense que lo dice, que tiene esta recomendación de los sumos sacerdotes. ¿Vieron cómo la información estaba circulando? Evidentemente era un impacto lo que había pasado. Se supone que este impacto fuerte había sido la muerte de Esteban, ¿no? Su nombre era muy conocido. Y Ananías, de esta manera, pero totalmente natural, le dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Uno puede decir, claro, humanamente el razonamiento de Ananías era perfecto. Señor, a este que te desprecia, a este justamente. Eh, realmente es esto, ¿no? ¿Cuánto la mente del Señor está por encima de la nuestra? Porque cuando el Señor llama y transforma una vida, ¿quién somos nosotros para empezar a cuestionar? Eh, y el Señor justamente le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. No tiene problema el Señor de contestarle.
Le habrá dicho, bueno, obedece nada más lo que te estoy pidiendo. Al contrario, él justamente le va diciendo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando estamos en estas situaciones, es importante esto de estar en comunión con el Señor. Yo rescato mucho esto. Uno a veces prejuzga un montón de situaciones cuando el Señor te manda, te dice esto y aquello, y uno ya mentalmente va haciendo todas las ecuaciones de lo que te puede pasar, de quién te van a decir, de a quién te pueden encontrar, y nos llenamos la cabeza de preguntas, y el Señor a veces nos contesta, y a veces nos dice, obedece. Obediencia y valentía. Esto era lo que justamente el Señor vio en Ananías, un corazón de esta comunión, este corazón que realmente era obediente y valiente. Cuando uno entra en esta comunión íntima con Dios, esta comunión que lleva tiempo, que lleva mucha oración, que lleva mucha lectura de la palabra de Dios, es la que va templando mi vida espiritual, mi vida como discípulo, como siervo del Señor. Y muchas veces estamos en estas situaciones difíciles en la cual yo no entiendo, me parece muy arriesgado, pero sin embargo cuando uno ve la historia, dice, ¿qué hubiera pasado si Ananías no hubiera ido? Hubiera ido otro, seguramente. El Señor hubiera mandado a otra persona. Pero justamente él, sin saber, estaba hasta salvando su vida. Porque esta conversión de Saulo era la que justamente estaba siendo transformada de su enojo, de su vista de meter preso a los cristianos, en justamente después, como dijo el Señor, llevar esta palabra de Dios a los gentiles, a los reyes y a ellos mismos, a los hijos de Israel. Ananías había escuchado todo esto. ¿Y qué hace? Sale. Él va, él va. Es obediente y valiente. Hay algo que yo les decía esto del Señor, ¿no? Cuando uno lee en Lucas capítulo 6, los versículos 32 al 36, estas palabras del Señor. El Señor le dijo a los discípulos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos, a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Lo lógico. Ahora, vamos al plano sobrenatural, espiritual. Dice el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor no levanta la vara acá. Dice, sí, todos hacen esto. Todos hacen esperando recibir, nadie da sin saber que le van a devolver. Es bueno ser bueno con la gente buena. Todo eso lo sabemos. Ahora, ¿qué mérito tiene? Y el Señor nos pone, amad a vuestros enemigos. Prestadle, sin esperar. Y pero tantas veces, y bueno, dale, fíjate. Ahora, ¿por qué? Porque dice, porque así es el Altísimo también. Porque Él es benigno, fíjense, para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros fuimos ingratos con el Señor? ¿Cuántas veces hemos hecho maldad? Hemos hecho cosas y Él sigue siendo misericordioso. Entonces no nos toca a nosotros ponernos a juzgar, sino ser como el corazón del Padre. Y era justamente
estas palabras, la que a Ananías le tocó en el desafío de servir, ver esto. Ah, sí, sí, yo voy a orar por alguien que me está esperando y que yo sé que voy contento de la vida, pero cuando sé que esta persona, por lo menos en ese momento Ananías tenía las dudas, sabiendo quién era, no era tan fácil, no era tan fácil. Ananías va, escucha el desafío del Señor y obedece. Y antes de avanzar con el pasaje, fíjense en que este mismo desafío le tocó a los discípulos. Y hubo una persona con un corazón muy parecido al de Ananías, que fue Bernabé. En el mismo capítulo 9, voy a leer los versículos del 26 al 30, cuando ya pasa todo este proceso de Saulo, dice, el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Fíjense la figura de Saulo, lo que era en ese momento, no creyendo que fuese discípulo. O sea, los discípulos, aquellos que eran los campeones de la fe, lo vieron venir y Saulo diciendo, bueno, yo me quiero juntar con ustedes y quiero orar. No, no, le tenían miedo y dudaban de que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo cuidaron, porque lo estaban queriendo matar. Era un tiempo de desafío para todos, que en la historia de la iglesia, que en la historia del pueblo de Dios entrara esta figura como Saulo a ser justamente uno de los discípulos, que ellos no esperaban. Y volviendo a Ananías va, llega a ese lugar, versículo 17, y dice, y entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Hermano. ¡Guau! Hermano le dijo. Le dijo esta palabra que uno le dice en el afecto a aquellos que comparten la fe y que tienen este cariño. Sin verlo, en obediencia, justamente allí él va, ora por él y le dice, hermano, evidentemente hubo acá un corazón perdonador, una transformación en Ananías de estar juzgando a perdonarlo, de probablemente, y en esta cosa que nos pasan todo el tiempo, decir, pero este señor, ¿cómo? Que estuvo matando, que yo conocía a aquello, que estuvo metido preso toda esta familia. Este proceso de obedecer perdonando, aún por fe. A veces el proceso de perdón no es tan fácil, no es automático. Lleva un tiempo, lleva un proceso, pero lo importante es la actitud del perdón, de saber que yo tengo que liberar perdón por fe, hacerlo por fe. Y saber que el Señor te va a ir acompañando en esto. Un corazón rendido también en este perdón ilimitado. Y cuando llega, le dice, hermano Saulo, le da ese título, le da esas palabras de afecto y le dice, el Señor me ha enviado justamente a orar para que reciba las vistas y sea lleno del Espíritu Santo. Otro tema, ¿cómo manejó Ananías esto de que Saulo reciba el Espíritu Santo? Bueno, él no es digno de recibir el Espíritu Santo con todo lo que había pasado. Seguramente va a tener que padecer tanto antes que el Señor lo perdone y nosotros lo perdonemos. Sin embargo, la palabra dice que él fue y oró para que su vista sea recobrada y reciba el Espíritu Santo.
Nosotros no somos quienes podemos decir, este es digno o no es digno de ser perdonado o recibir el Espíritu Santo. Es el Señor, es el Señor. Un corazón con este perdón realmente ilimitado. Y la cuarta cosa, un corazón genuino, involucrado con lo que el Señor le estaba pidiendo, porque no termina ahí la historia. Por supuesto, dice la palabra, al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Acá no dice que haya sido Ananías, pero evidentemente él estuvo en el proceso. Probablemente haya sido él. No lo dice, pero probablemente él haya estado en este proceso del bautismo. Y dice, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas. Pablo estaba débil. Alguien le tuvo que cocinar, que darle de comer. Probablemente Ananías estuvo involucrado también en este proceso de acompañarlo, de que recobre sus fuerzas. Y Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Quién se supone que lo llevó a los discípulos de Damasco? Que estarían advertidos que viene Saulo con carta a meterlos presos y a matarlos. ¿Quién iba a entrar por la puerta de la iglesia a decirle, hermanos, mire quién el Señor tocó su corazón? Ananías. Evidentemente Ananías acompañó todo este proceso que tanto bendijo, no solo la vida de Saulo, sino de todo el pueblo de Dios. Por eso el desafío es tan grande. Por eso el desafío es así de ilimitado. Y para nosotros, me gustan las historias, pero también me gusta que podamos nosotros pensar en estas cosas, en estos desafíos que el Señor te pone por delante. Qué importante es que el Señor tenga estos Ananías ya disponibles, sabiendo que son siervos que Él puede confiar en que va a hacer esto que el Señor le está pidiendo. Esta transformación, vidas transformadas, vidas con corazones de esta íntima comunión. Vidas de personas que entiendan que la conversión es un proceso que también hay que acompañar después en el discipulado, en las cosas diarias que le puede pasar. Evidentemente había un montón de detalles que nosotros no los tenemos acá en la porción, pero que había que estar mirando quién lo iba a acompañar, cómo él iba a estar siendo sostenido por los hermanos y acompañado por los hermanos de Damasco. Cómo después todo este trayecto de que él mismo, escuchándole esto que Pablo estaba hablando, cómo habrá tocado su corazón diciendo, "Oh, qué bendición es escuchar a este hermano lo que el Señor hizo en él". Quiera que el Señor nos levante de esta manera, que podamos ser personas de discípulos con esta íntima comunión con el Señor. Discípulos que estén dispuestos a obedecer con valentía, a no achicarse por la situación. Obedecer con valentía porque el Señor nos manda. Y si Él nos dice, ve, levántate y camina, es porque el Señor nos está pidiendo y porque Él va delante nuestro. Esto del perdón ilimitado, decir, bueno, Señor, este proceso es tuyo, yo obedezco. Yo me libero de todo lo que puedo pensar de esta persona. Lo perdono en el nombre del Señor. Y esto del interés genuino, de poder acompañar, de poder estar justamente siendo parte del proceso que nuestros hermanos también necesitan. Cuando uno piensa en esto, vaya si el desafío es grande para nosotros. Yo creo que el desafío es realmente muy grande. Y en este tiempo también tenemos muchas de estas situaciones. Muchas de estas situaciones en las cuales hoy tenemos que dar testimonio de las cosas que sabemos que son del Señor y en las cuales nos confrontan con familia, con amigos, con personas, pero que sabemos que el Señor va delante nuestro. Pero esta palabra es fresca, esta palabra transforma, esta palabra trae vida, trae poder. Y esta palabra, uno muchas veces sin saber, como en el caso de Ananías, puede estar transformando a una persona y a una multitud, a toda una generación. Y sin embargo, en el plan de Dios entra esta persona. Podés entrar vos, puedo entrar yo. Entramos todos en esto que el Señor está haciendo en este tiempo con su iglesia, con sus hijos. No nos quedemos fuera de los planes del Señor. Estemos atentos.
Oramos. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has desafiado una vez más a través de estos testimonios tan valiosos que están en tu palabra a ser hijos obedientes, discípulos de esta íntima comunión. Gracias, Padre, porque también tú estás buscando en este tiempo hijos que se levanten, que te obedezcan, que puedan estar dando testimonio, que puedan ser obedientes en aquellas pequeñas cosas por las cuales tú nos llamas que hagamos, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tu Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Tu presencia es la misma ayer, hoy y será por siempre. Gracias, Padre, porque reconocemos en tu palabra, Señor, el valor que tenemos, Señor, de poder estar viviendo en esta íntima comunión contigo, Señor. Padre, te pedimos que tú nos liberes, Señor, de aquellas cosas que son nuestras y que, Señor, nos impiden tener esa comunión íntima, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas transformando nuestras vidas, Señor, que tú sigas poniendo en perspectiva las cosas que son realmente importantes y urgentes a aquellas que no lo son, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas presentando delante de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, Señor, personas para que podamos acompañar, para que podamos estar orando, para que podamos estar, Señor, hablándole de este Señor de la vida que tanto bien ha hecho nuestras vidas. Oh, Señor, yo te doy gracias porque esta es la misión que tú tienes también para este tiempo. Y, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Y también, Padre, sabemos que, Señor, si vamos a ti es porque confiamos plenamente que todo esto es fiel y es verdadero. Y, Señor, y tú puedes hacer todas las cosas, Señor, aunque a nosotros nos parezcan imposibles. Gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor Todopoderoso, porque tu corazón es misericordioso con los ingratos y con los que hacen mal. Y, Señor, y también tú nos desafías a tener esa mirada de misericordia y de transformación que tú tienes en tu corazón. Señor, acompáñanos, síganos guiando, Padre, en este camino de vida en el que estamos caminando. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.